Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos intentando compartir con ustedes de la mejor manera que el Señor, por su Espíritu, nos guía y nos permite, cómo es que la iglesia del Señor debe aprender y alcanzar a ver lo que Jesucristo llamó el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es estar bajo el gobierno de Dios? Bajo ser parte del reino de Dios y su justicia. Estamos revisando una porción de las Escrituras en el libro de los Jueces, donde, según observamos, y hoy día conversaremos un poquito de esto, no había ningún candidato a elecciones populares donde no participaba el pueblo en elecciones de nadie para que le presidiera y donde no existía todavía la monarquía. Hablo del pueblo de Israel. En Israel no existía todavía la monarquía. ¿Cómo se gobernaba el pueblo entonces? La Escritura dice, muestra, señala que Dios levantaba a hombres. Literalmente dice que Dios levantaba a jueces, ¿no? Si usted quisiera observarlo conmigo, leerlo en Jueces capítulo 2, versículo 16, 2:16. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Hay reiteradas manifestaciones acá en el escrito de la palabra del Señor de que mientras los jueces estaban gobernando, el pueblo se comportaba bajo ese gobierno, se comportaba en obediencia al Señor. Ahora los jueces eran hombres, personas como nosotros. No eran gente, amigos, hermanos. Los jueces no eran. Hay que quitarse la idea, si podemos. No tiene que ver con la judicatura que nosotros conocemos del Poder Judicial ahora. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con abogados de muchos años, de varios años de estudio, y luego los postítulos, posgrado, la experiencia, alguna salida fuera del país que le considere con un mayor nivel, y finalmente sean considerados por testimonio, no por la autoridad, generalmente por la vía del Poder Ejecutivo, sean nombrados jueces que componen, ¿cierto?, o un grupo, una mesa, o que ellos ejercen, ¿no?, en una localidad. Hay que quitarse esa idea porque en el caso de los jueces de que habla la Escritura no tiene esa connotación. Primero, como no son jueces nombrados por hombres, entonces no busca, o sea, no tiene que ser hombres que tengan una preparación, que reúnan requisitos, que tengan una presencia determinada, que tengan un tamaño, un color de los ojos. Esas cosas las ven los hombres, la ven la gente, la ven los que participan en estas votaciones populares. Los jueces de que habla la Escritura son hombres que nombra Dios, el Señor. ¿Y qué miraba Dios? No miraba lo exterior, no miraba lo temporal, no miraba si el hombre estaba más o menos preparado intelectualmente. No. El Señor juzgaba y decidía respecto de hombres en que el Señor consideraba que iban a ser fieles a la comisión, fieles al llamamiento. Esto mismo lo va a decir después el apóstol Pablo. Cuando habla con Timoteo, le va a decir en la primera carta, doy gracias a mi Dios, dice, quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. O sea, claramente el Señor, si hay algo que considera para o el llamamiento para comisionar a alguien, es lo que hay en el corazón a nivel de compromiso. Cuán fiel puedo llegar a ser, ¿no?, en mi relación con el Señor.
Dicho esto, le invito a que me acompañe al libro de Jueces, precisamente. Jueces en el capítulo 6. Jueces en el capítulo 6. Por favor, desde el versículo 34 y hasta el 40, no más. Dice en el 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Amén al Señor. No lo sé si usted, amado hermano, amigo, que está participando de este tiempo, no sé si usted sabe que este Gedeón, de quien hablaremos hoy, que se constituyó por mandato de Dios en un juez en Israel, no sé si usted pueda recordar, si lo sabía, o conocer que aquí mismo en el capítulo 6, Israel estaba siendo afectado por los madianitas, un pueblo no muy lejano, pero que se constituyó en enemigo del pueblo de Israel. Y dice la Escritura, en el versículo 11 del capítulo 6, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Su hijo Gedeón de Joás abiezerita, dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para tomarlo, guardarlo y esconderlo de los madianitas. Porque la información que hay en el capítulo 6 al comienzo es que los madianitas venían como langosta y rompían todo, destruían todo, robaban todo y se llevaban todo lo que podían. De hecho, hacían pasar hambre al pueblo de Israel. Allí es donde Dios intervenía y tomaba a un hombre y él lo colocaba como el gobierno, como el juez, lo colocaba como la autoridad sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En este caso lo que hace es tomar a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Era este hombre, un joven adulto, claro, pero un joven campesino que trabajaba la tierra, que estaba en un problema permanente porque sentía como los madianitas abusaban de ellos. De hecho, Gedeón se queja con el ángel que le viene a visitar para decirle por qué Dios les ha abandonado y está trabajando urgido, apurado. Es necesario recolectar el trigo, es tomarlo, guardarlo y esconderlo a fin de cuidar de que haya luego provisión de alimento en los tiempos que vienen. O sea, un hombre absolutamente natural, normal, un hombre en medio de la población allí del pueblo, un hombre que no tenía condiciones extraordinarias, un hombre que
no había estudiado, no se había preparado. Y todo esto uno dice, ¿por qué tiene que ser de esta manera cuando sería tan bueno que lo haga uno que sepa? Si había que atacar a los madianitas o defenderse de los madianitas, qué bueno hubiera sido buscar a uno que tuviera espíritu de guerra, de lucha, que tuviera un gran físico, ¿no? Que tuviera su musculatura ahí, que asustara a los enemigos, etc. Que a lo mejor tuviera fuerza para lanzar o grandes piedras. No, ¿por qué lo hace con este campesino que lo único que sabía era trabajar la tierra? Lo único que sabía era recuperar el trigo, recuperar el producto de la tierra y esconderlo para que los madianitas no lo dejaran sin comer. ¿Por qué lo hace así? Mire, el apóstol Pablo, bajo el Espíritu del Señor, explica algo esto. Si usted quisiera y puede acompañarme, 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, él dice a partir del versículo 26, se lo dice a la iglesia de los Corintios, dice, pues mirad, hermanos, mirad, estén atentos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no sois, o sea, no pierdan de vista esto, no sois muchos sabios según la carne. O sea, el llamado de Pablo es, ¿por qué no? ¿Veis una miradita, mírense uno a otro? Y observen que entre ustedes no hay muchos sabios. Me parece que es para no decir que entre ustedes no hay ningún sabio. Dice, no hay muchos sabios entre vosotros. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, sino que, mire la elección de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y explica en el verso 29. Todo lo dicho en los versículos 26, 27 y 28 tienen una sola razón. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor toma de lo más bajo, de lo más débil, de lo menospreciado, de aquello que parece que no serviría, humanamente podría no servir. El Señor toma todo aquello y lo exalta, Él lo levanta, Él lo usa a fin de que el éxito, el resultado, la bendición, el triunfo, la victoria, nadie pueda decir, esto yo lo conseguí porque yo puedo, porque yo sabía, porque yo tenía fuerza, porque tenía capacidad. No, la idea es que nadie se jacte en su presencia, sino que la gloria toda y la alabanza sean de Dios, nuestro bendito Señor y Padre. Si puede, vuelva conmigo a Jueces, capítulo 6. Entonces, el ángel habla con Gedeón, le dice que va a estar comisionado, que el Señor va a estar con él. Sin embargo, siendo Gedeón un hombre limitado, un hombre con nuestras limitaciones, un hombre normal, natural, un hombre del vulgo, un hombre del pueblo, él dice, Señor, está bien, yo entiendo que tú me estás diciendo todo esto, pero necesito estar más seguro. Necesito que tú me confirmes el llamamiento. Y es interesante porque si usted pudiera volver a leer conmigo, dice los versículos 34 y 35. Dice que viene el Espíritu del Señor sobre Gedeón.
En el tiempo aquel, durante todo el primer pacto, el Espíritu de Dios, que obviamente existía desde siempre, desde la existencia de Dios, porque Dios es Espíritu, entonces el Espíritu de Dios siempre estuvo, solo que en el primer pacto el Espíritu de Dios operaba en situaciones puntuales, en situaciones y en momentos en los cuales Dios lo determinaba debía hacerse. A lo menos el Espíritu de Dios era solo notorio, era solo visible en situaciones particulares. A diferencia del nuevo pacto en Cristo, en que, según muestra Hechos, capítulo 1 y 2, en el nuevo pacto entonces, la Escritura dice el cumplimiento de la profecía de Joel: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la profecía, ¿no? Pues bien, en este caso dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tomó un cuerno de animal y lo hizo sonar. Y cuando lo hizo sonar, dice que los abiezeritas se reunieron con él. Luego envió mensajeros por todo Manasés, una de las tribus, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrar. A lo menos 5 tribus estuvieron dispuestas a unirse a Gedeón para ir a la batalla. Esto le daba un respaldo. Esto le daba una confianza. Esto le permitía decir: bueno, claramente el Señor entonces me ha llamado porque ¿qué capacidad tengo yo para reunir gente, aglutinar gente para que estén conmigo? Sin embargo, después de esta manifestación, lo que hace Gedeón es conversar con Dios, es orar a Dios y decirle: Señor, si usted va a salvar a Israel por mi mano, le ruego que me confirme, le ruego que me permita ver su gloria, como lo pidió Moisés. Le ruego, Señor, que se manifieste de tal manera que yo pueda ir confiado, pueda ir seguro, sabiendo que usted me va a usar para gloria suya. ¿Y qué hace Gedeón? Dice que le pide al Señor, dice que toma un vellón de lana, ¿no? Tomó con la mano una cantidad de lana con que se habían trasquilado a las ovejas. Tomó un montón, un puñado de lana y le dice al Señor: Señor, mira, esta tarde yo voy a dejar aquí en medio de la era, ¿no? En medio del campo voy a dejar el vellón de lana. ¿Qué te pido? Que mañana en la mañana yo lo voy a venir a ver, y cuando lo venga a ver, quiero que todo el rocío que haya caído esté solo en el vellón de lana y lo demás esté todo seco. Si se produce esto, yo te ruego, Señor, que siendo confirmado, yo voy a entender que tú me estás comisionando. Uno diría que está bien. ¿Por qué le pedimos más a Gedeón si él era solo un hombre del campo? Llegó la noche, hubo rocío, se produce lo que había pedido Gedeón. El día siguiente va, dice que toma el vellón, lo exprime y saca una taza con líquido, con agua, y el resto dice que el resto de la tierra estaba seco. Pero luego, en la tarde, seguramente, ese mismo día, le dice: Señor, no se vaya a molestar usted, pero quiero pedirle algo. Voy a volver a poner un vellón aquí y quiero rogarte que esta noche toda la tierra quede mojada, húmeda, pero el vellón quede absolutamente seco. Si así se produce, yo voy a entender que tú me estás comisionando, ¿no? Muy bien. Al día siguiente lo hace así, toma el vellón y dice que lo aprieta, lo exprime. Claro, no había agua, lo demás estaba seco, y eso provocó seguramente afirmar el corazón de Gedeón, ¿no? Para ir a la batalla, cosa que hará luego. ¿Qué queremos decir, amigos y hermanos? ¿Qué queremos decir cuando revisamos
Cuando revisamos una palabra del Señor de esta manera, el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, se establece y se manifiesta a nosotros a través de la palabra creadora de Dios. El que viene a la tierra, que es Cristo, el bendito Hijo, el que viene a la tierra, viene, dice Isaías 55, viene como la lluvia y la nieve que desciende del cielo y que moja la tierra y la hace germinar y la hace producir y da pan al que come y da semilla al que trabaja. Así será, dijo Dios el Padre, así será mi palabra que sale de mi boca. Esa palabra explicada en Juan capítulo 1 dice que Cristo el Señor era el verbo o la palabra. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por esa palabra fueron hechas. O sea, cuando hablamos de que el gobierno de Dios en el reino de Dios se administra a través de la palabra, lo que debemos entender es que esa palabra es Cristo. Por tanto, el que gobierna en el reino de Dios es Cristo el Señor. En cumplimiento de aquella profecía del Salmo 110:1 que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos a tus pies. O sea, lo que estamos intentando reconocer para afirmar nuestra fe, afirmar nuestra vida en Cristo, es que el reino de Dios y su justicia se manifiesta, se hace plenamente visible en la persona de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Y Él es la palabra de Dios, entonces. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Eso qué significa? Significa que para que haya fe, uno debe aprender a creer a la palabra del Señor. No juzgamos a Gedeón, lo hemos dicho antes. No juzgamos. Pero si usted tiene conocimiento de la Escritura, seguramente va a recordar que en las Escrituras el Señor le dice, cuando estaban en el desierto, Moisés y el pueblo, el Señor le dice a Moisés, háblale a esa roca para que brote agua y el pueblo tenga aguas. Y Moisés, seguramente estresado, afectado, cansado, molesto con el pueblo, no prestó atención a la voz del Señor para hacerlo conforme a la palabra del Señor. Y en vez de hablarle a la roca, tomó su bastón de apoyo y de mando y golpeó 2 veces la roca. La roca dio agua. Todos tomaron, todos bebieron. Sí, pero el Señor llamó aparte a Moisés y le dijo, porque no me santificaste. Porque no me santificaste, porque no mostraste obediencia, porque no mostraste delante del pueblo que entre tú y yo hay uno que manda, porque no le mostraste al pueblo que la palabra es suficiente para hacer milagro, porque no mostraste al pueblo que la palabra mía, la palabra de Dios es la que gobierna, porque no me santificaste, tú no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés no entró a la tierra prometida. En el caso de Gedeón, el Señor le consideró de modo distinto, claro. Claro, él estaba llamado para una labor puntual, específica, de unos pocos años. No estaba obligado a ser un hombre de fe. El Señor solo esperaba a un hombre dispuesto a obedecer. Y terminó pidiendo señales. Cuando otros hombres, como Abraham, han pedido señal a Dios, cuando otro grupo como el pueblo de Israel le han pedido señales a Dios, y la Escritura deja dicho, 1 Corintios capítulo 10, que cuando alguien anda pidiendo señales a Dios, lo está tentando o lo está probando. Cosa que los hijos de Dios debiéramos aprender a ya no hacer, sino debiéramos creer a la palabra del Señor. Si la palabra del Señor viene a nosotros, nuestra responsabilidad y nuestra manifestación de fe, es decir, habla, Señor, que tu siervo oye, para obedecer, para hacer conforme a las palabras de Dios. Deseo que Dios, en su misericordia,
les bendiga y esté con ustedes. Amén.